Bueno, la ciencia especulativa o teórica es la práctica de una cosa, es la acción, la ejecución de ella. La especulación y la teoría pertenecen a la inteligencia, la práctica, la costumbre o al hábito, pero para que ésta sea acertada debe fundarse en una buena teoría. Hay conocimientos que son más que especulativos, así como prácticas que no se refieren a teoría alguna, por su misma sencillez y no necesitan conocimientos anteriores, pues que no son más que hábitos. La especulativa es la facultad del alma que especula, medita, contempla, considera y reflexiona. La especulativa existe por sí misma y la ciencia especulativa no tiene ninguna relación con la práctica. Todo estudio o conocimiento sobre estas materias es especulativo, y si hay ciencias que por lo tanto son propias y meramente especulativas, cuando esta especulativa se refiere al conocimiento anterior de la ciencia y la calidad de las cosas que deben o pueden ser reducidas a la práctica, conteniendo por lo tanto las reglas que se han de seguir para la acertada ejecución del arte u oficio, se llama teoría o teórica. En muchas artes la práctica supone necesariamente la teoría o la colección de reglas bajo las cuales se ha de ejecutar bien las cosas. No puede haber una buena práctica sin una buena teoría. Así pues, veremos que la especulativa corresponde a los conocimientos puramente intelectuales que nunca pasan a operaciones materiales. El estudio especulativo es siempre abstracto y nunca concreto. Lo contrario es la teoría, pues sus conocimientos se dirigen a operaciones materiales. En el derecho, a partir de esta idea, el método jurídico se ha de adaptar a la conformación de las fuentes paradigmáticas del derecho. El autor delimita y distingue la teoría del derecho de la filosofía. Para ello, primero escribe las materias que preocupan a la teoría del derecho y enseguida, a partir de esas delimitaciones, distingue esa disciplina respecto de las demás fronterizas preocupadas del derecho, en especial con la filosofía del derecho. Bueno, las ciencias prácticas también son llamadas ciencias fácticas, ciencias facultades o ciencias empíricas. Según una clasificación de las ciencias, son las que tienen el fin de comprender los hechos, es decir, crear una representación mental o artificial de los hechos lo más cercana a como son en la realidad o naturaleza. Para lograr esto se utiliza la lógica, es decir, se asegura que los hechos no se contradigan entre sí en la representación mental y la experimentación, para comprobar la similitud entre la representación mental o la artificial y la realidad o la naturaleza. Tienen por su método saberes provisorios, ya que las nuevas investigaciones pueden presentar representaciones artificiales más cercanas a la naturaleza que las que habían anteriormente. Las ciencias que estudian las leyes de la lógica en sí sacan conclusiones de ellas para crear más leyes. Son llamadas ciencias formales porque su materia de estudio son objetos y formas, ideales o abstractas que no existen en el mundo y por ende no se pueden comprobar empíricamente, sino que solo lógicamente. A su vez, las ciencias fácticas se dividen en dos: las ciencias naturales, como la biología, física o química, que se delimitan al estudio de la naturaleza. Su aplicación a favor del hombre es la ingeniería, pero esta está delimitada por la tecnología. Y las ciencias sociales, como la sociología, economía política, que estudian la sociedad y al tener al hombre poder sobre ella hace sugerencias de cómo modificarla a su favor. Su diferencia es que la teoría constituye un conjunto de leyes, enunciados e hipótesis
que configura un corpus de conocimiento científico sistematizado y organizado que permite derivar a partir de estos fundamentos reglas de actuación. La práctica es el saber hacer, tanto si lo realizamos materialmente como si no. Buenas tardes, en el día de hoy vamos a ver sobre las diferencias entre la ciencia nomotética y la ideográfica. Bueno, para empezar, la nomotética significa etimológicamente proposición de la ley. Se usa en filosofía, sociología, psicología con diferentes significados. En la psicología, la nomotética se centra en una característica concreta, para lo cual estudia un gran número de personas. Un observador externo puede tomar medidas directamente en medidas nomotéticas. Según Alport, la nomotética busca leyes generales que se pueden aplicar a muchas personas diferentes, no importa lo que pasó, centrada en las variables. También Alport menciona que lo ideográfico es el conocimiento intensivo e individual. Quiere decir conocerme para darme cuenta de lo que soy capaz de lograr como individuo único. También trata de describir acontecimientos o hechos particulares. La psicología ideográfica quiere entender al individuo globalmente. La personalidad hay que entenderla dentro de cada individuo. En la psicología tradicionalmente se le ha considerado ideográfica, puesto que describe modelos, hipótesis o estudio del comportamiento enfocados en las características particulares del individuo. Algunas diferencias que podemos mencionar entre estas dos ciencias es que, por ejemplo, en las ciencias nomotéticas utilizan como método de investigación que va acompañado, utiliza como método la investigación, pero también va acompañado de hipótesis para indicar el estudio. En cambio, la ciencia ideográfica es el conocimiento intensivo e individual, ya que trata de describir los acontecimientos o hechos particulares. Utilizan como método de investigación experimental. Como he mencionado, lo acompañan por una hipótesis. En la ciencia ideográfica tiene un sistema de escritura en el cual los signos representan ideas. También descubre acontecimientos o hechos particulares y obtiene conclusiones generales basadas en una premisa particular. En la ciencia nomotética se preocupa principalmente por hacer definiciones de los fenómenos que puedan someterse al consenso de un grupo de expertos. A estas las definen como definiciones operacionales, ya que establecen las variables que determinan la realidad encontrada y tratan de aislar otros elementos que pudieran estar afectando la investigación. También se preocupa por la descripción de los parámetros que describen las tendencias en las cuales se desarrollan o movilizan los hallazgos. En la perspectiva ideográfica utiliza definiciones subjetivas del fenómeno que no tienen que ser consensuales. Se caracterizan por ser descripciones nominales que no requieren de la objetividad y la precisión con la que se manejan las ciencias naturales. Estas mayormente dependen del investigador. En conclusión, con todo esto podemos decir que, hablando de las diferencias, la ciencia nomotética como objeto de estudio toma el individuo como miembro de una clase con atributos característicos de la misma. En cambio, el ideográfico lo toma como un individuo único, sin posible punto de comparación por atributos externos. El método que utilizan para producir conocimiento en el nomotético es el hipotético deductivo y en el ideográfico el inductivo. Siguen un modelo psicológico
con el cual se sustentan. En el nomotético usan el estadístico y en el ideográfico y filosófico. Podemos decir que estas dos tienen muchas diferencias en sí, porque uno se basa en hipótesis y el otro pues no. Y eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado Rafael. Mi nombre es Estefanía Aguilar Cifuentes, estoy en el primer semestre, Grupo H. En este tema yo les voy a explicar sobre las diferencias entre las ciencias formales y las materiales. Primero, las ciencias formales demuestran o prueban, la demostración es completa y final. Las formales pueden ser llevadas a un estado de perfección o estancamiento. El estudio de las ciencias formales vigoriza el hábito del rigor. Las formales trabajan con formas, es decir, con objetos ideales que son creadas por el hombre, que existen en su mente y son obtenidos por abstracción. Las ciencias formales son la lógica y las matemáticas. Les interesan las formas, no los contenidos. No les importa lo que dice, sino lo que dice. La verdad de las ciencias formales es necesario y formal. En las ciencias formales también es la verdad lógica, que es decir, son consecuencias que consiguen o que consideran todas las posibilidades de que podría combinarse los hechos preestablecidos. Las ciencias fácticas o materiales estudian los hechos que ocurren con la naturaleza, que se ocupan de los hechos y acontecimientos que ocurren en el mundo y que podemos conocer a través de la experiencia. También conocemos a través de que se basa en la observación y la explotación para generar el conocimiento científico, que se subdividen en naturales y sociales. Las primeras se preocupan por la naturaleza, las segundas es por el ámbito humano. Por eso son ciencias que se producen a través de un método y un orden específico, elaboradas mediante la observación y subjetivo a la comprobación empírica. También les voy a dar unas diferencias sobre las ciencias formales y las ciencias factuales. Las ciencias formales ideales hacen relaciones entre signos, usan la lógica para demostrar sus teoremas y muestran o comprueban. En las ciencias materiales usan más que la lógica formal y necesitan de la observación y el experimento y verifican la hipótesis. Aquí, ¿qué estudian las ciencias formales? Postulados y conceptos los cuales han sido construidos y por supuesto por los científicos que los estudian. Y las ciencias materiales, el mundo de los hechos para las ciencias naturales, la naturaleza, los fenómenos y manifestaciones para las ciencias sociales. ¿Cómo lo estudian? Las ciencias formales lo estudian por medio de la demostración de teoremas, partiendo de axiomas o postuladas. ¿Y cómo estudian las ciencias materiales? Es mediante la observación de las consecuencias y del planteamiento de la hipótesis que propongan una explicación de los hechos. Y las ciencias formales, ¿cuáles son sus resultados? No requieren experimentación y sus conclusiones adquieren grado de certeza. Y las ciencias materiales, ¿cuáles son sus resultados? Los resultados obtenidos
son provisiones y están sujetos a una revisión o corrección, las cuales son sus herramientas de las ciencias formales. Trabaja con objetos abstractos. Y las ciencias materiales, ¿cuáles son sus herramientas? Trabajan con la información acumulada en virtud de la experiencia que se tienen de los hechos. Y aquí le vamos también a decir sobre las ciencias formales cuáles son sus enunciados. Son ciencias deductivas que establecen mediante las relaciones entre signos. Y las ciencias materiales se refieren a su mayoría y a sucesos de procesos. Aquí la diferencia también entre ciencias formales de cuál es su finalidad. Persiguen la diferencia interna y buscan la verdad, la lógica necesaria. Y en las ciencias materiales persiguen la verdad, describen y explican de los hechos y realidades. Aquí es una diferencia entre las ciencias formales y las ciencias materiales. Muchas gracias. Damos inicio a la presente audiencia del día de hoy, 20 de septiembre de 2021, siendo las 2 de la tarde. Nos encontramos en el juzgado de Tapachula, Chiapas, México. En la audiencia oral de fijación de pensión alimenticia se les presenta la verificación de los procesos donde se encuentra la señora Estefanía Aguilar Cifuentes, quien se identifica con documentos con código único de identificación. Se le volverá y término de la audiencia. ¿Está presente? Sí, estoy presente. La abogada María Hernández García se identifica con documentos con código único de identificación que se le volverá y término la audiencia. ¿Está presente? Sí, señora jueza, estoy presente. Procedo a identificar a la parte demandada, la señora Fernanda Castillo Díaz, que identifica con códigos personales de identificación, con código único de identificación que se lo volverá y término la audiencia. ¿Está presente? Sí, estoy presente. Por último, la abogada de la parte demandada, la abogada María del Carmen Hernández García, se identifica con documentos con código único de identificación que se le volverá y término la audiencia. ¿Está presente? Sí, señora juez, estoy presente. Habiendo identificado, llegando a la conciliación, evitando llegar a un juicio, se le pide a la demandada que se manifieste a la demanda. Estoy en total disposición de cubrir los gastos alimenticios de mi hija, quien es menor de edad, pero también hago de su conocimiento que no estoy estable económicamente, por lo cual mi trabajo no es capaz de cubrir todos los gastos de mi hija, pero puedo cubrir 2,000 pesos, 1,000 para mi hija y 1,000 para la señora Estefanía Aguilar Cifuentes. Se le pide a la señora Estefanía Aguilar Cifuentes que se manifieste. Quiero manifestar que desde que abandonó el hogar no ha querido apoyar económicamente a mi hija ni a mi persona, señor juez. Abandonó sus obligaciones, por lo que tuve la necesidad de hacerme cargo de los gastos, por lo que la cantidad expresada por la señora Fernanda Castillo Díaz no es suficiente para mi hija ni para mi persona. Se tiene como conocimiento que la señora Estefanía Aguilar Cifuentes solicita 3,000 pesos, pero la señora Fernanda Castillo Díaz solo puede dar 2,000, por lo que se le da la palabra a la señora Fernanda Castillo Díaz a manifestarse y llegar a un acuerdo. Señor juez, mi sueldo no es capaz de dar una cantidad mayor a esa. Se le pide a la señora Estefanía Aguilar Cifuentes manifestarse. Considero que puedo reducir la cifra de 2,500. Se le pide a la señora Fernanda Castillo Díaz manifestarse para llegar a un acuerdo. Se me sigue haciendo imposible, señor juez.
Como no se puede llegar a un acuerdo, se procede al desarrollo de este juicio. Tiene la palabra la parte actora para que se pronuncie si se ratifica o modifica la presente demanda. Señora abogada, en el presente acto con el objeto de contestar la demanda de falta de veracidad y falta de hechos, en este acto contestó la demanda en sentido negativo. El día que la señora Fernanda Castillo Díaz abandonó el hogar el día 10 de mayo del presente año, a las 23 horas. Sí tuvo un motivo. La señora llegó a su casa y no encontró a su esposa, por lo que la esperó, y al llegar la señora se encontraba en estado de ebriedad con su hija y con una persona que dice que mantenía relación sentimental. Se le concede la palabra a la abogada para que pueda manifestarse al respecto. Señora jueza, en esta representación, las señoras contrajeron matrimonio el 20 de abril del año 2017, adoptando a la niña en el año 2018, Ángela Castillo Aguilar, que tiene una edad de 3 años y medio. La señora abandonó su hogar sin razón alguna, dejando a mi patrocinada sin fuentes de ingreso, por lo que tuvo que hacerse cargo. La señora trabaja en el municipio, por lo que tiene un salario de 5,000 pesos. Por eso señora juez, se solicita 1,500 para la niña y 1,000 pesos para la señora Estefanía Aguilar Cifuentes, para cuidado y mantenimiento de su persona y su hija. De esta forma se da terminada la presente audiencia en la misma fecha y hora en este juzgado de Tapachula, Chiapas, México. El juzgado dará sentencia en el momento procesal y oportuno que la ley establezca y serán notificados de la resolución. Esto fue todo. Muchas gracias.